Hola, buenas tardes. Soy el doctor Alberto Mario Fontana, asesor académico del Centro de Simulación INSPIRE, y tengo el honor de presentar este webinar
y a todos sus participantes y docentes, quienes van a dar un tema que realmente es muy importante, como es los accesos venosos guiado por ultrasonido en niños. Los disertantes van a ser el doctor Horacio Alberto Cuesta. El doctor es especialista en cirugía general y pediátrica. Además, es jefe de clínica quirúrgica del Hospital Garrahan, es instructor en simulación FEMEVA, es coordinador de cirugía infantil de Medicus, es vicedirector de la carrera universitaria de cirugía pediátrica del Hospital Garrahan y es miembro del Consejo de Certificación y Acreditación de la Sociedad de Cirugía Pediátrica. Después, la doctora Vilane Kremer va a hacer una presentación de ubicación adecuada para salida de catéteres SIN y tunelización. La doctora es de Brasil, es especialista en cirugía pediátrica, también es especialista en cirugía oncológica pediátrica, es coordinadora de la Comisión de Oncología de la Asociación Pediátrica de Cirugía de Brasil, es miembro del Grupo Cooperativo para el Estudio de Tumores de Células Germinales y es creadora y realizadora de cursos de accesos venosos por inserción central y periférica. Después vamos a tener la participación del doctor Satur Barrena Delfe, que es de España. Él es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista del área de cirugía pediátrica oncológica. Es doctorado de la UAM, Departamento de Pediatría, Malformaciones Congénitas, es miembro de la Junta Directiva y el Comité Científico del Grupo Español de Cirugía Oncológica Pediátrica. Es instructor del curso semestral de asistencia inicial del trauma pediátrico del Hospital La Paz, Madrid, España. También están presentes la doctora María Salgado, que es la presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Pediátrica, y está también Claudia Oxa, que está en el equipo del Garrahan, licenciada en enfermería, y está en el otro tema que es tan importante como es el cuidado de los catéteres, que también va a ser docente en el curso que después va a presentar Horacio. Bueno, Horacio, cuando quieras. Alberto, buenas tardes a todos, muchas gracias. Como siempre, quiero decir que para mí es un honor poder participar en este webinar con la presencia de dos expertos en el tema, como son Vilane Kremer, una gran amiga de Brasil, y otro gran amigo, Saturnino Barrera Delfo, experto en el tema también, que trabaja en el Hospital La Paz de Madrid. Y hoy contamos con la estelar presencia de María Salgado, que es la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica, que también nos acompaña. No sé si para comenzar puedo compartir pantalla. Aquí creo que se ve la presentación. Como todos ustedes saben, este es un tema que está el tema del ultrasonido, y su guía en los accesos venosos es un tema que en los últimos años ha tenido un desarrollo muy, muy importante, sobre todo en el área de adultos, pero en este último tiempo también se ha trasladado a lo que es toda el área pediátrica. Y en ese sentido, es importante conocer algunos detalles para entender realmente el tema. Creo que tengo trabada la presentación. A ver, no sé si... No sé si por ahí, Gaby,
O Caro, me la pueden pasar desde allá, desde Inspire, porque acá creo que está trabada la presentación. Sí, ahí sí. Quiero decir que no tengo conflictos de interés en esta presentación. Y aquí sí comenzamos. Pensando en una cosa, el éxito total en la colocación y en la vida final de un acceso venoso tiene que ver con la selección del tipo de catéter, con la elección del mejor sitio, con el uso de ultrasonido, con una buena técnica de colocación y fundamentalmente con el mantenimiento y el cuidado del catéter. Fíjense que en el tiempo de vida útil es muy corto la etapa de colocación del catéter y es muy largo el mantenimiento y los cuidados de ese catéter, y en eso hay que estar muy, muy atentos. Es indispensable tener protocolos estandarizados en cada institución, tener un checklist de colocación, tener equipos multidisciplinarios entrenados y con dedicación para la conducción y supervisión de los accesos venosos centrales, que se han transformado en un tema primordial, sobre todo en el área pediátrica, y tener discusión de casos y toma de decisiones con todo ese equipo para ver cuál es el catéter más conveniente para cada caso en particular. Por supuesto que es un procedimiento quirúrgico no exento de riesgo. Yo siempre digo, el cirujano no tiene que estar solo en este procedimiento. Tenemos que ser mínimo 2, porque es una cirugía y entonces debe realizarse en quirófano o en una sala de procedimientos con las mayores condiciones de asepsia, fundamentalmente clorexidina o iodopovidona, lo que ustedes usen, colocación de campos estériles, igual que si fuera una cirugía, técnica adecuada y utilización de ultrasonido, de rutina, localización y documentación de la punta de catéter antes de salir del procedimiento, fijación y curación del catéter y mantenimiento del catéter. En los niños puede complicarnos la colocación de un catéter si estamos frente a prematuros extremos, neonatos, pacientes que son obesos o coagulopatías. Por definición, un acceso venoso central se logra con un catéter en cuya punta esté en un vaso central de alto flujo, llámese vena cava superior o vena cava inferior, que tiene un flujo de 2000 mililitros minutos. Pero un catéter periférico, ubicado en venas periféricas, que tiene un flujo mucho menor, de 40 a 60 mililitros por minuto, puede centralizarse y funcionar como un catéter venoso central. Como todos ustedes saben, acá están los distintos tipos de catéteres. Hay el de la izquierda arriba, es el catéter para infusiones, puede ser de 1 o 3 lúmenes. Tenemos a la derecha un catéter semiimplantable cuyo CAF, como todos ustedes saben, queda tunelizado en la pared, un portal implantable debajo, fundamentalmente para tratamientos largos y quimioterapias, y el catéter central insertado periférico, que es el catéter tipo PIC, al cual después nos vamos a referir. Todos ustedes saben que los catéteres pueden ser poliuretano, silicona o teflón, y fundamentalmente son mono, doble o triple lumen, y la punta puede ser abierta o valvulada, de acuerdo a dónde lo vayamos a usar. Hay un calibre determinado de catéteres acorde con la edad y el peso del niño, y generalmente comenzamos con los recién nacidos que tienen menos de 3 kilos de peso y en los cuales hay que colocar un catéter 2 o 3 French, hasta llegar a chicos mayores de 8 años, que podemos colocar un catéter entre 6,5 French o incluso mayores, de acuerdo al diámetro del vaso, como vayamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tipos de accesos venosos centrales tenemos? Catéter central insertado en una vena central, catéter central insertado periférico, catéter central insertado en la vena femoral, catéter central insertado en la vena umbilical. Indicaciones de cada uno. El catéter central en una vena central, que generalmente va ubicado en alguna vena del cuello,
Se usa para reposición de grandes volúmenes, para resucitación cardiopulmonar, para infusión de drogas vasoactivas, en el shock irreversible, en grandes cirugías como las cardiocirugías, cirugía de columna o trasplantes. Y hoy en día, para nutrición parenteral total, este tema está en duda porque puede utilizarse otro tipo de catéter, como vamos a ver más adelante. Es un catéter de corto plazo y que tiene posibilidad, como dijimos, de múltiples lúmenes. El catéter central insertado en vena periférica es un catéter muy original que tiene un gran futuro de acá en más, y yo creo que en todo lo que es el área de pediatría, en un tiempo importante, no muy importante, se va a imponer, porque es un catéter para usar en el mediano y largo plazo. Hay publicaciones que puede utilizarse hasta un año. Es un catéter que hoy en día viene diseñado de tal forma que soporta alto flujo y altas presiones, útil en infusión de drogas vesicantes, irritantes. Es el catéter que debe colocarse cuando el paciente necesita fluidoterapia o hidratación por más de 5 días. Es el catéter para nutrición parenteral total, para una quimioterapia de no muy largo plazo y ante la falta de un acceso venoso periférico. Entonces, es un catéter de mediano y largo plazo. El catéter en vena femoral también es un catéter para infusión de grandes volúmenes, reposición de sangre, infusión de drogas vasoactivas. Se utiliza en recién nacido y niños con imposibilidad de cateterizar el confluente o el cuello superior en caso de trombosis. Es un catéter de corto plazo y que tiene altas chances de infección. De allí que hay que tener una elección muy correcta en el lugar de colocación. Y finalmente el catéter en vena umbilical se utiliza en recién nacidos gravemente enfermos para infusión de grandes volúmenes, en resucitación cardiopulmonar. Es un catéter de corto plazo, debe usarse no más de 14 días y tiene como complicaciones una futura onfalitis, trombosis o peritonitis. Ahora bien, resumiendo, entonces, en un recién nacido de hasta 7 días de vida, nosotros podemos utilizar la vía umbilical hasta el día 14 o colocar un catéter epicutáneo. Después de los 7 días de vida, ya tendría indicación un catéter tipo PIC o un catéter venoso central en el caso de prematuros que debiera colocarse en la vena yugular o en el confluente yúgulo-subclavio de 2 a 3 French en general, o en la vena yugular y el confluente yúgulo-subclavio de pacientes que pesen entre 1000 y 2500 gramos, y ahí sí puede colocarse un 3 French, incluso un 4 French. Lactantes y niños mayores, hasta 5 días, una vía periférica. Les dije que a partir del 5.º día y hasta los 30 días, sin ninguna duda, tiene indicación un catéter tipo PIC. De 1 mes a 1 año depende de la indicación, pero puede ser un catéter tipo PIC o semi-implantable. Y cuando el tratamiento es de mayor de 1 año, generalmente este es o una nutrición parenteral prolongada o una quimioterapia. El catéter es un semi-implantable o un portal. ¿Qué pasa con la coagulación? Es un hecho que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a colocar un catéter venoso central. Entonces, fundamentalmente el recuento de plaquetas, que es lo que nos va a traer complicaciones. Si el recuento está mal, entre 50.000 y 250.000 plaquetas sabemos que no tenemos problema. Si el paciente tiene entre 20.000 a 50.000 plaquetas, habrá que evaluar factores de coagulación, el ring y el cuadro clínico y la enfermedad de base. Y si el paciente tiene menos de 20.000 plaquetas, habrá que evaluar, como siempre, también el cuadro clínico, la enfermedad de bases, los factores, y pensar que podemos transfundir plaquetas acto previo a la colocación del catéter, y en general la transfusión comienza 1 hora antes del acto quirúrgico. Muy importante conocer el diámetro venoso, y es muy importante saber que el catéter no debe ocupar más del 30 al 40% de la luz del vaso, de la luz de la vena. Con lo cual, si nosotros conocemos el diámetro de la vena y por otro lado sabemos que en la unidad del French corresponde a 0.33 milímetros,
sabremos entonces que midiendo el diámetro por ultrasonografía de la vena, vamos a poder colocar un catéter de 1 French a una vena de 1 milímetro, un catéter de 2 French a una vena de 2 milímetros, un catéter de 3 French a una vena de 3 milímetros y así sucesivamente. Ahora, los problemas inherentes fundamentalmente en esos pacientes que nos pueden traer complicaciones para colocar una vía central, sin ninguna duda, hoy están subsanados por la evolución que ha tenido el ultrasonido. Y esto es un tema que los cirujanos debemos conocer muy bien, porque los cirujanos somos los que hacemos los procedimientos. Por más que este es un procedimiento transversal y que involucra a terapistas, anestesistas, incluso pediatras, yo creo que los cirujanos somos los que estamos en la mejor condición de aprender estas técnicas. Y entonces, si sabemos cuáles son todos nuestros abordajes, por ejemplo, en la vena subclavia supra e infraclavicular, en el confluente yúgulo subclavio supraclavicular útil en recién nacidos, la vena yugular interna que tiene 3 abordajes, anterior, medio y posterior, la vena femoral que tiene un abordaje que también se puede hacer por ultrasonido, el catéter tipo PIC periférico que también se centraliza. Pensemos que todos estos abordajes, salvo el de la vena yugular externa, que en general se hace por visión directa, todos estos abordajes hoy deberían hacerse con control ultrasonográfico, sin ninguna duda. Entonces, ¿cuáles son las premisas del ultrasonido? Fundamentalmente para quienes comienzan a utilizar ultrasonido. Hoy en día debe usarse como guía en los procedimientos de acceso venoso central y periférico y también de acceso arterial. Es necesario utilizarlo adecuadamente, por lo que hay que adquirir las competencias del caso. No hay ninguna contraindicación para usarlo y se debe tener presente que en un futuro cercano será un acompañante indispensable en este campo. Todas las revisiones bibliográficas, cuando nosotros las buscamos, coinciden en las ventajas del ultrasonido en la colocación de accesos vasculares, sobre todo en el niño, y la desventaja que tendremos, lamentablemente, será desde el punto de vista legal, al no haberlo utilizado cuando tengamos alguna complicación que esperemos ninguno de ustedes ni yo la tengamos nunca. Entonces, debemos conocer conceptos básicos de ultrasonido. ¿Y con esto qué quiero decir? Todos ustedes saben que al colocar el transductor, los haces de ultrasonido se propagan, rebotan y dan ecos que regresan de los diferentes tejidos y son procesados por el equipo, transformándose en imágenes de distintas escalas de gris. Además de reflejarse, el ultrasonido se atenúa o se acelera de acuerdo al tejido que atraviese. Si atraviesa líquido, no encuentra ningún obstáculo, con lo cual no hay ningún tipo de reflexión, y si atraviesa calcio o una litiasis o un hueso, impide el paso del ultrasonido y hay mucha reflexión. Por lo tanto, cuando hacemos ultrasonido en algún órgano que contenga sangre, como puede ser un vaso, orina o líquido cefalorraquídeo, el ultrasonido es un muy buen conductor, y cuando estemos enfrente a aire, grasa o hueso, va a ser un muy mal conductor. Entonces, las reflexiones que les conté y los ecos que les conté se traducen en lo que se llama ecogenicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un corte del cuello. Fíjense, si nosotros hacemos ultrasonido en el cuello para la punción de la vena yugular, vamos a obtener reflexiones intensas en un tono blanco en lo que sería el nervio. Reflexiones débiles con una zona de hipogenicidad en lo que sería el músculo esternocleidomastoideo. Y no va a haber ningún tipo de reflexión y va a pasar el ultrasonido muy fácilmente en lo que sería la zona de la vena yugular interna y de la arteria carótida, por lo cual la vamos a ver anecoica, sin ecogenicidad, y los vamos a ver de color negro. Entonces, ¿cuáles son las funciones útiles del aparato de ecografía que necesitamos conocer los cirujanos? Porque hay muchas.
pero nosotros necesitamos conocer 2 o 3. Lo primero que necesitamos conocer es el botón de ganancia. La ganancia es la característica que tenemos de modificar la amplitud de retorno del eco para manejar el brillo de la pantalla. Entonces, lo primero que nos fijamos en el equipo, cuál es la ganancia, y vamos a utilizar autoganancia, si el equipo nos permite tener una autoganancia, o vamos a aumentar o disminuir la ganancia de acuerdo a la tonalidad de grises que tengamos en la imagen. Y acá lo vamos a ver, fíjense, a la izquierda la ganancia normal, en lo que sería la vena basílica del brazo, en el medio una ganancia alta, lo vemos con mucho brillo, y a la derecha una ganancia baja. Esto lo da unas teclas que se llaman TGC, y que fundamentalmente la vemos en los equipos grandes de ecografía. Son todas estas teclas que están una al lado de la otra y que debiéramos correr a izquierda o a derecha en la medida que tengamos mejor imágenes de grises en la pantalla. La otra característica que debemos conocer los cirujanos es la profundidad, porque es la distancia que necesitamos ver para llevar a cabo un estudio. Y además el zoom, que es el aumento utilizado para captar la imagen del estudio. Entonces, ahí ven profundidad y ahí ven el zoom. Estos son 2 elementos fundamentales en el equipo. Ahora, si nos referimos ya directamente a los traductores, vamos a tener que saber que de todos los traductores conocidos, los que vamos a tener que usar para vasos o colocación de vías son los lineales. ¿Por qué? Porque el lineal da una visión más estrecha, en un campo más cercano, con una curva recta, óptimo para examinar estructuras pequeñas y superficiales. Los vasos que vamos a cateterizar generalmente están a poca distancia de la piel y entonces necesitamos usar transductores lineales. Este es el común y este es uno que se llama palo de hockey, que yo uso exclusivamente para recién nacidos o chicos muy, muy chiquitos. El convexo es para una visión más ancha de campo y para órganos profundos. Con lo cual, esto debemos conocer. Cuanto más superficial es la estructura que debemos visualizar, como puede ser la yugular o la basílica en el brazo, necesitaremos más megahertz. O sea que vamos a partir de 7,5 megahertz para arriba, sabiendo que la alta frecuencia nos va a dar una baja penetración, pero una calidad de imagen alta para ver vasos, que es lo que nosotros vamos a querer ver. Y la baja frecuencia, que va a ir de 1 a 5 MHz, nos va a dar una penetración mucho mayor y la vamos a utilizar para otras cosas, como ver un derrame pleural o como evaluar una citis, que también deben ser patrimonio del cirujano y debemos saber usar el ecógrafo para evaluar estos elementos también. Además, no permite el ultrasonido medir la profundidad. Y si yo coloco el caliper y coloco la zona de medición, me va a decir que este vaso está a 2 centímetros y voy a saber fehacientemente que no puedo pasarme de los 2 centímetros, no mucho más allá de los 2 centímetros, para poder punzar. Otro elemento importante es el Doppler. Y el Doppler tenemos que usarlo ¿en qué sentido? ¿Por qué existe Doppler? Porque el ultrasonido rebota en los movimientos de los glóbulos rojos. Y entonces la sangre en movimiento tiene color. Si nosotros seteamos el equipo de tal manera que lo arterial se ve en rojo y lo venoso se ve en azul, vamos a poner Doppler color en la zona de un vaso y vamos a ver la arteria en color rojo y la vena en color azul. Si a su vez queremos aprender y ahondar un poco más, vamos a utilizar una cosa que se llama Doppler pulsado. Y entonces es aquel movimiento y aquel ruido que escuchamos cuando vamos a ver un estudio a ecografía y vemos y sentimos el ruido que hace un vaso arterial que va a tener una curva superior e inferior de la línea de base, o el venoso que va a tener una curva arriba de la línea de base y muy irregular. Entonces, conocido todo esto y ya adentrándonos en lo que sería la punción en sí,
La primera cosa que debemos saber es cómo nos orientamos con el ultrasonido. Este es un niño ya puesto en la sala de procedimientos. Vamos a ubicar la vena yugular y entonces nos vamos a dar cuenta que la izquierda del niño es la izquierda de la pantalla. Y entonces siempre la izquierda del paciente es la izquierda de la pantalla. Y esto es útil para no confundir lo que acá se ve como arteria y lo que acá se ve como vena. Entonces, nosotros recordemos también que el transductor tiene una marca que nos marca la izquierda y dónde debe colocarse. Y la pantalla tiene una marca y nos dice que estamos viendo la izquierda de la pantalla y no va a estar la imagen invertida. En este caso vamos a ver cómo, marcada la vena yugular aquí, hacemos una maniobra que se llama de compresión y vamos a ver que la vena en relación a la arteria se comprime y hace lo que nosotros conocemos el signo de las orejas de Mickey. Podemos comprimir la vena y no podemos comprimir la arteria, y eso nos dice cuál es el elemento que debemos punzar, que en este caso es la vena. Pero lo otro importante es en qué eje la voy a punzar. Y entonces, en general, el más utilizado es el transversal. Y entonces tengo que poner el transductor en forma transversal sobre el vaso que voy a punzar y colocar la aguja 45 grados respecto al transductor y en el centro de la imagen. Así voy a llegar al elemento venoso y voy a poder hacer todo el procedimiento. Spencer y Pitiruti son dos expertos en todo lo que es colocación de accesos venosos centrales en el mundo, y tienen un protocolo sistemático y estandarizado de evaluación por ultrasonido de los vasos de cuello. Fíjense que evalúa desde la yugular en forma alta hasta la subclavia supraclavicular, la subclavia infraclavicular, la axilar e incluso la punta de catéter vista por ultrasonografía. El otro abordaje que tenemos y que es posible es el del tronco venoso brachiocefálico en la región supraclavicular. Y esto es muy útil en general en los neonatos, donde los vasos no tienen un calibre importante, pero nosotros desde el área supraclavicular podemos abordar el tronco venoso. En lo que respecta a vena femoral, toda la vida se utilizó la palpación de la arteria y en el lado medial de la arteria está la vena, pero hoy también existe la posibilidad de evaluar este abordaje por ultrasonografía. Fíjense lo que es esto. Este era un paciente que estaba internado en la sala, estaba con una infección importante que necesitaba la colocación de un catéter de PIC para pasar antibióticos y no le encontramos ninguna vena para poder pasar la sedación necesaria para colocar el catéter de PIC. Y se me ocurrió en ese momento abordar y ver la vena safena supramalleolar colocándole un lazo y viéndola directamente con ultrasonido y con el transductor pequeño, el palo de hockey, pude abordar la vena safena premalleolar y ahí cateterizarla y poder pasar las drogas necesarias para sedar al paciente. Procedimiento quirúrgico que debe hacerse con técnica estéril, como todos ustedes saben, esto ya lo dije, hay que esterilizar el transductor, hay que utilizar solución fisiológica como medio de acople, hay que realzar al paciente cuando uno coloca en el cuello, realce debajo de los hombros para yugular, a lo largo de columna para subclavia y debajo de los isquiones para femoral, y hacer un control de la punta de catéter. Toda la vida se hizo por radioscopía, hoy es posible hacerlo bajo ultrasonido, la radioscopía se está dejando de lado, hay que tener en cuenta esto porque es muy útil no hacer rayos en niños, porque siempre los rayos pueden traer problemas en los chicos, y hoy en día hay un procedimiento que se llama electrocardiografía, que sigue el catéter, seguimiento electrocardiográfico con un transductor en la punta del catéter que nos va a mostrar con una onda P picuda si estamos en la región del atrio
auricular derecho y si el catéter está bien colocado sin necesidad absolutamente de ningún tipo de rayos. No sé si puedo pasar esta película, pero si no la puedo pasar, era la colocación de un acceso venoso en la vena yugular. Quiero decirles que las ventajas del ultrasonido son: no emplea radiación, da una imagen en tiempo real, valora la variabilidad anatómica, mejora la velocidad de inserción, evalúa el calibre de las venas, reduce el número de intentos, visualiza en forma dinámica la entrada de la aguja, la guía y el catéter, reduce la posibilidad de punción arterial, permite ver venas profundas y hay menor incidencia de complicaciones que de hecho se pueden tener, como son el neumotórax, el hemotórax, la punción de linfáticos y demás. Aquí hay bibliografía, se las dejo y las paso por si ustedes la quieren fotografiar o ver. Es toda bibliografía referido a este tema. Y rápidamente quiero contarles sobre las ventajas que tiene este catéter, que creo que va a ser muy utilizado en el futuro en niños. Se llama PIC por esto, porque es un catéter central insertado en forma periférica, que debe usarse en pacientes que requieran más de 5 días de acceso venoso, en nutrición parenteral total con concentraciones de glucosa mayores a 10%, para infundir antibióticos, para infundir medicamentos que tienen drogas vesicantes, para la infusión de soluciones hipertónicas, para la infusión de ciertos quimioterápicos, transfusión de sangre, aféresis y demás. Es un catéter que puede ser de silicona o poliuretano, uni, doble o triple lumen, puede ser valvulado o no, los que no son valvulados hay que cortarlos. El tamaño es de 1 a 6 French, tienen una longitud de 20 a 70 centímetros, los hay de alto flujo. Debemos conocer la anatomía de la vena basílica, los cirujanos la conocemos muy bien, la hemos canalizado durante mucho tiempo en forma abierta, hoy la vemos en la región del bíceps femoral bajo ultrasonografía y es ahí donde vamos a punzar. También hacemos compresión venosa y para diferenciar la vena basílica de la arteria braquial. Y también hacemos un protocolo de seguimiento de todos los vasos que están en el brazo, en la zona del brazo. Y como ustedes ven acá, un catéter de PIC colocado, esta es la mejor zona para colocarlo, se llama zona SIM, porque esta zona tiene perspiración, transpiración y puede infectar el catéter, y esta es la zona de flexión del brazo, así que la zona verde, la zona SIM, es la zona de mejor inserción de este catéter tipo PIC, que debe colocarse con todas las condiciones de asepsia, igual que para un catéter venoso central. En general hay técnicas para la colocación. Yo en general hago todo el screening venoso, que me lleva unos cuantos minutos hasta decidir qué vena utilizar. Punzo con una Bocat en general número 20 y en general paso la vena hasta la luz de la vena o incluso paso la vena, la atravieso, retiro la aguja de la Bocat y voy retirando lentamente el teflón hasta obtener sangre. Cuando obtengo sangre, coloco rápidamente la guía y ya tengo cateterizado el trayecto. Después de eso, hay que hacer una sección del catéter a la medida que vaya desde la inserción en el brazo hasta el tercer espacio intercostal, línea paraesternal derecha, y medido eso y cortado el catéter, se coloca el peel-away y a través del peel-away se deja colocado el catéter en posición central, o sea, en el atrio, en vena cava superior. En lo que respecta al mantenimiento, todos los catéteres hoy en día van con bioconectores. El seguimiento y el manejo del catéter no debe hacerse con jeringas ni de insulina ni de 5 milímetros, porque ejercen una presión de tal manera que pueden romper el catéter. En cada uso limpiar el bioconector con alcohol 70, flashear entre medicaciones y al desactivar el catéter y en algunos casos heparinizar. Acá les dejo bibliografía de todo lo que es el catéter tipo PIC, las ventajas que tiene y por supuesto el éxito de este catéter depende de una indicación correcta, de la correcta elección de la vena, de la elección de la zona SIM, del uso del ultrasonido y del buen mantenimiento del mismo. Todas estas habilidades
que uno va adquiriendo para la colocación de accesos venosos centrales, hoy en día no es lógico adquirirlas en el niño o en el caso clínico. Hay que adquirirlas en el centro de simulación. Hay que adquirirlas con simuladores que nos muestran, muchos de ellos, en una imagen bastante correcta, lo que son los vasos. Este, por ejemplo, es un ladrillo que nos permite ver los vasos, tanto la vena como la arteria, para punzar a través de este ladrillo. Estos son simuladores low cost que hemos armado nosotros con gelatina y que sirven también para, bajo visión ecográfica, hacer una punción de los vasos. Y ahí vemos cómo se ve el vaso en esta simulación de punción. Este fue nuestro curso que hicimos en el año 2019, que fue nuestro primer curso de accesos vasculares guiados por ultrasonido. Lamentablemente en el 2020 la pandemia nos paró, pero bueno, en el 2021 lo vamos a hacer con la colaboración de expertos amigos que están acá conmigo, en la modalidad de 2 días intensivo, 100% virtual, donde aprenderemos los distintos tipos de punción venosa bajo ultrasonido y va dirigido a todos. Este encuentro va a ser el 9 y 10 de abril en nuestro centro de simulación INSPIRE y con la colaboración y ayuda estrecha de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica. Muchas gracias a todos. Les dejo la palabra, no sé si Alberto, dejo de compartir pantalla o le dejo la pantalla a Vilani Kremer, que va a hacer una presentación sobre el catéter tipo PIC tunelizado. Así que hasta aquí llegué yo. Bueno, sigamos con la doctora Vilani Kremer. Adelante, Vilani. Buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar en un español que no es tan bueno cuanto de Horacio, pero que voy a intentar que me comprendan. Y ahora no tengo mucho para hablar después de Horacio, entonces yo voy a hablar un poco de la alternativa de técnicas de uso de PIC. Entonces, como Horacio dice, tenemos una zona que es más propia para se poner el catéter porque tiene menos infección, menos despegamiento, menos problemas con las coberturas, pero que algunas veces no es posible que se ponga el catéter en la zona verde. Entonces, tenemos algunas alternativas para esto. Por ejemplo, hacer el PIC tunelizado. ¿Qué es el PIC tunelizado? Es cuando vamos a hacer un túnel entre la área que se ponga el catéter y que se saque. Como Horacio ya dice, tenemos 3 áreas en brazo. Una que es muy buena, que es una área que se puede tanto poner el catéter como salirle el catéter. La área amarilla es una área buena, pero que no es buena para salida del catéter, porque se tiene una contaminación un poco más grande. Y la área roja no es buena porque es una área de flexión, una área de movimentación y que se tiene mucha trombosis. ¿Cuándo hacer el túnel en pique? Por ejemplo, cuando se tiene la imposibilidad de una zona segura para hacer una venopunción en una área verde de SIM, cuando la salida en la área verde no es posible, entonces tenemos, por ejemplo, una vena muy buena en la área amarilla, pero que no es bueno que su salida se dé por área amarilla. El tamaño de vaso no es adecuado para el sitio para se mantener como un 33% de la ocupación. Cuando se quiere colocar el catéter en otros sitios, por ejemplo, en la vena axilar, cuando estamos hablando del suco deltopeitoral, la vena femoral, el tronco yugo subclavio venoso o otros sitios que no son muy comunes.
Entonces, la definición, el pique tunelizado es cuando tenemos el sitio de la salida del catéter que no es junto con el sitio de punción. Para tener una idea un poco más clarificada, es más o menos como hacemos con el catéter de Hickman. Tenemos un túnel subcutáneo. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos elegir o mejorar algún sitio de salida del catéter que no es muy conveniente, tiene un menor riesgo de infección, menor riesgo de migración porque se da un poco más de estabilidad, menor riesgo de trombosis porque podremos poner el catéter en una vena un poco más larga y una mayor duración de la estadía del catéter. El protocolo son lo mismo que el doctor Horacio Cuesta se pasó, tiene que tener o en quirófano o en unidad de terapia intensiva, bajo anestesia, con ultrasonido, técnica séptica, todo como se hace cualquier catéter central. Entonces hacemos una tunelización después de tener la vena, hacemos un túnel subcutáneo, pasamos el catéter por el túnel subcutáneo y después hacemos con pilloway y pasamos el catéter por donde está el guía. Después hacemos la estabilización del catéter, por ejemplo, con esos dispositivos que son dispositivos para una fixación sin que se sea necesario los puntos. Por ejemplo, tenemos aquí el sitio de entrada del catéter y aquí el sitio de salida. Pero que algunas veces no tenemos la posibilidad de hacer el pique en brazo o en las venas que son más tradicionales. ¿Y cómo tenemos que hacer? Tenemos que tener una posibilidad de tratamiento para esos pacientes. Por ejemplo, hacer una alternativa de tunelización del catéter de pique que tiene que tener la técnica de Staudinger en la vena central. Entonces hace la punción de la vena central, que puede ser yugular, subclavia, el tronco. Pásase el guía, hace un túnel subcutáneo y con pilloway hace el catéter. ¿Cuál es la ventaja de para un catéter, por ejemplo, central de corta permanencia? La ventaja es que se puede tener ese catéter por mucho más tiempo, tiene un flujo más grande y que se puede, por ejemplo, ir para su casa con ese catéter y otro no es posible. Para los niños, por ejemplo, que tiene una infección por fungo o por otro agente que no se pueda accesar y hacer la fixación en cuello, entonces puede hacer toda la tunelización para el tórax. Otro niño, otro ejemplo, para los niños que tienen traqueostomía también es posible. Pero que algunas veces tenemos un gran embargo como que es un problema, que tenemos las jugulares muy buenas, pero lo camino del catéter no es bueno. Puede hacer por las jugulares, por la subclavia o por las venas del brazo, pero que el catéter no va a pasar porque tiene una tumoración muy amplia en mediastino. En esos casos podemos hacer el catéter en la femoral, pero que tenemos que tener en mente que es un lugar de excepción, con más grande probabilidad de infección y no es tan cómodo para los pacientes. Vamos a hacer cuando tiene, por ejemplo, una síndrome de la vena cava superior, trombos en la vena cava superior, tumores de mediastino o otras posibilidades de acceso al tórax, por ejemplo, un niño que tiene un quemado, algún problema como esto. La alternativa de tunelización tenemos siempre que tener la anatomía como mente, pero que usamos también el ultrasonido para hacer. Entonces hacemos la vena femoral y tunelizamos el catéter para el abdomen. Otra cosa que es muy importante, que siempre que posible, cuando vamos a accesar el sistema cava inferior y que vamos a usar el catéter de pique, tenemos que hacer su posición para centralizar, entonces, acima del diafragma, y no hacer tan corto, pero que cuando va a ser un catéter de corta permanencia, que es más pequeño, no es posible, pero que con catéter de pique, poner el catéter junto al tórax, como esto.
Este es final, el niño se tiene la punción en la vena femoral, pero que se tiene la tunelización para el abdomen. Y es muy cómodo para el niño que puede ir para su casa, hacer su tratamiento después. Ese es muy, muy cómodo para hacer la manutención. Entonces, como las conclusiones, tenemos que la tunelización es un procedimiento facticio, aumenta las posibilidades de accesos vasculares, reduce la mortalidad asociada al procedimiento y aumenta la vida útil de acceso vascular cuando estamos comparado con acceso vascular de corta duración. Hoy en Brasil son los médicos que se pueden hacer, pero que se hay un movimiento para que los enfermeros también puedan hacer esto. En España lo sé que es posible, los enfermeros hacer. En Argentina no lo sé cómo es la ley. Entonces, esto que tenía que hacer, muchas gracias. Espero que tengan me comprendido. Si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo no sé, Horacio, hay algunas preguntas y comentarios, o no sé si vos querés darle la palabra a Satur. Sí, a Saturnino. Bueno. Quería saber cuál es su opinión sobre el tema y si quiere hacer, cuál es su aporte. Él tiene mucha experiencia en La Paz, Madrid, tiene mucha experiencia porque es un cirujano especialista en cirugía pediátrica y oncológica pediátrica, así que creo que él es el que se encarga ya de la colocación de todos los catéteres. Así que es bueno escucharlo y verlo. Hola. Buenas tardes y buenas noches a los que estén escuchándome desde aquí de España. Y lo primero es agradecer al doctor Cuesta y a la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Pediátrica, el Centro INSPIRE, haberme invitado a participar en el curso. Yo hoy no voy a hablar mucho, solamente hablaré en el curso que se celebrará en abril, pero no dejo de agradecer la invitación y las estupendas presentaciones que he escuchado, tanto del doctor Cuesta como de la doctora Kramer. Solamente resaltar algo que ya el doctor Cuesta ha dicho, que es la importancia de la ecografía, no solamente para coger accesos vasculares, sino ya los cirujanos pediátricos y los intensivistas. Yo creo que tiene que ser una herramienta indispensable en nuestro día a día. La ecografía es fundamental para el acceso venoso, para diagnosticar un derrame o una citis y drenarlo en el caso de que sea necesario, para hacer una biopsia de un tumor, que lo usamos continuamente, y también para cosas tan triviales como, por ejemplo, comprobar que hasta una sonda Foley está bien colocada y su balón lleno. O sea, también la enfermería se puede beneficiar mucho del aprendizaje de la técnica de la ecografía. O sea, que yo animo a todo el mundo a usarla para casi todo. Y luego no solamente es indispensable, sino que yo creo que es imprescindible desde el punto de vista legal. Cada vez tenemos más riesgo de no usar todas las herramientas a nuestra disposición, y en el caso de que lamentablemente tengamos alguna complicación, no hay justificación para no usar una ecografía en un acceso vascular. Yo creo que eso ya es importante saber que lo primero que va a preguntar un juez es si usted usó todas las herramientas imprescindibles, y una de ellas es la ecografía. Y luego también destacar la importancia de la simulación. Yo creo que la simulación hoy en día es el camino para el aprendizaje, y yo creo que iniciativas como la de INSPIRE pues son fundamentales para nuestra profesión. Yo creo que este curso va a ser muy aprovechable, aunque sea online. Creo que también se pueden sacar muchas cosas buenas, y nada, reiterar dar las gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, gracias, Satur. Bueno, Alberto. Sí. No, quiero decir algo. Creo que es importantísimo lo que dijo Saturnino. Es importantísimo lo que dijo. El ultrasonido, la ecografía, y lo vengo insistiendo desde hace tiempo, hoy para el cirujano es como el estetoscopio para el clínico. Siempre tenemos que estar con un equipo de ultrasonido al lado nuestro. Él lo dijo, para ver un derrame pleural,
para ver una citis, para hacer un seguimiento de algún órgano o aparato sobre el cual tenemos que hacer algún tipo de procedimiento. Yo tengo el informe del ecografista, pero la ecografía la quiero ver yo, porque yo voy a ser quien hago el procedimiento. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, algún paciente que he suspendido un drenaje pleural porque estando en antequirófano, presto a entrar al quirófano, yo le hice un control ecográfico y no tenía líquido en los pulmones. Y entonces suspendí el procedimiento. Con lo cual creo que el ultrasonido, no solo a los efectos de un procedimiento, ni que hablar en todo lo que es intraquirúrgico y demás, y me parece que entonces quiero recalcar lo que dijo Saturnino, los cirujanos estamos obligados hoy en día a conocer ultrasonido y ecografía. Muy bien. Acá hay un comentario de un distinguido cirujano pediatra, el doctor Ricardo Casella. Dice que para los PIC es fundamental preservar las venas del pliegue del codo de las múltiples extracciones para análisis o para colocar accesos tipo Avocat. Es un comentario. No sé si quieren... Yo puedo responder que sin ninguna duda todos los pacientes que están multipunzados son complicados y los hematomas y demás complican. Yo siempre digo que la decisión para colocar un catéter de PIC hay que tomarla al momento que el paciente entra. Yo nunca me voy a olvidar que cuando estaba en Pittsburgh y fui al servicio de intervencionismo en Pittsburgh, todos los PIC line que se colocaban en la mañana eran todos pacientes vírgenes de tratamiento. O sea, el paciente entraba con una infección, requería antibióticos, se sabía que requería más de 5 días de tratamiento con antibióticos, se colocaba un catéter de PIC de entrada. Es un catéter programado para ser colocado de entrada, no después de que están todos los brazos dañados. Esto respecto a lo que dice Ricardo. No sé si Saturnino o Villani tendrán alguna otra opinión. Sí, claro. Yo pienso que las venas periféricas tienen que quedar libres para hacer los exámenes, las culturas, las cosas que se necesitan en una urgencia. Y no esperar o agotamiento para después decidir para un catéter más permanente. Bien. Bueno, acá una pregunta de que ya algo dijo Villani, pero está bien que ahora se complete, porque hay 3 países acá que están representados. Entonces Alejandro Cisnero pregunta, ¿el catéter PIC únicamente los colocan los cirujanos o hoy en día la realizan los licenciados de enfermería también? En Brasil son más los enfermeros licenciados para PIC do que los cirujanos. Los cirujanos no son todos que se hacen, son más los enfermeros, pero que cuando se tiene que hacer la tunelización son los cirujanos. Claro. Igual que Villani, digamos, nuestro equipo de enfermería es casi experto en la colocación de catéteres tipo PIC. Desde el ingreso del ultrasonido como ayuda para la colocación, hemos conformado un equipo, o sea que lo hacemos enfermera y cirujano a la vez, y bueno, en ese sentido, yo creo que de esa forma se puede obtener éxito en el paciente y se puede obtener los mejores resultados. Así que hoy en día es un trabajo en conjunto, mutuo, en nuestro hospital, en nuestro trabajo y creo que en el país también. Bien. Satur. Sí. Aquí en España, todas las catéteres tunelizados pasa como con la doctora Kramer, que lo pone el cirujano. Tanto los Portacat, Hitman o PICs tunelizados.
Y luego los PICS normales, los que no están tunelizados, los ponen anestesia, los ponen los pediatras de intensivos o muchos de ellos, la mayoría, enfermería. Han mejorado mucho en formación en ecografía y los ponen bajo sedación en sus unidades los enfermeros. Bien, gracias. Acá hay una... ¿Qué opinan del Butterfly? Pues... Es una... Si es mariposa, Butterfly es una vía periférica. Lo creo que están hablando de un ultrasonido portátil que se llama Butterfly. Yo sí, pienso Butterfly que US, sí. Sí. Yo conozco solo en congreso, pero que me parece muy bueno para tener personalmente o en una unidad más pequeña. La imagen me parece muy buena, pero que yo personalmente nunca tuve la oportunidad de usar. Alberto, yo lo conozco como wireless. Así lo presenta Mauro Pitiruti, que es quien comenté que es un experto mundial en el tema, y él le da mucha importancia al portátil, al wireless, que tiene el tamaño de un teléfono portátil, sí. y tiene un traductor lineal y se puede colocar vía sin ninguna duda. El tema que quizás no tiene la misma sensibilidad que tiene un ecógrafo como el portátil, como el que utilizamos en general en los hospitales. Estos ecógrafos tienen mejor definición que ese wireless, pero bueno, sí, desde ya que se puede usar, fundamentalmente en vasos grandes, se ve bien y se puede usar. Bueno, gracias. Acá pregunta Rodrigo Guasman, ¿qué ventana ecográfica se utiliza para ver la punta del catéter? Se utiliza un transductor que puede ser lineal y se utiliza en la región paraesternal derecha, se intenta localizar lo que sería la aurícula derecha, es casi una ecocardiografía. Y los cirujanos también vamos a estar obligados a conocer esto, porque lo que se viene es la no utilización nunca más de radioscopía. Así que vamos a estar obligados a hacer un ultrasonido. Yo lo comienzo a hacer desde la región supraclavicular y voy bajando en forma paraesternal a la derecha del paciente hasta lograr ver la punta del catéter en la región de vena cava superior. Lo otro que hago es muchas veces irme de la región supraclavicular en el examen ecográfico hacia la vena yugular. Y si no veo el catéter en vena yugular y he insertado los centímetros necesarios acorde con lo que yo medí, seguramente va a estar bien ubicado en vena cava superior. Así que también eso lo vamos a tener que conocer. Y lo otro que hay, como conté, es el seguimiento ecocardiográfico con un transductor en la punta del catéter que nos muestra una onda P picuda con ese diseño de Sherlock que hay y nos dice que el catéter está ubicado en donde tiene que estar, en vena cava superior o atrio auricular. Bueno, gracias. Acá Galaviz pregunta, las complicaciones más graves que han tenido además de la infección. Yo puedo contar que tuve todas. He hecho hemotórax, he hecho neumotórax, fundamentalmente con subclavia. Nosotros hubo una época que no hacíamos punciones con seguimiento ecográfico hace unos años, lo hacíamos todo por reparo anatómico y he tenido hemotórax, he tenido neumotórax, he tenido lesiones de los conductos linfáticos, he tenido arritmias cardíacas. Me acuerdo de un paciente que yo cuando coloqué el dilatador y el Pilaway para que me pase el catéter, el paciente disparó una taquicardia supraventricular de 250 pulsaciones por minuto, que fue necesario revertirlo
o sea que he tenido todas las complicaciones que pueden existir y que están dadas seguramente. Por eso hoy en día creo que el ultrasonido es sumamente útil para ser más precisos y evitar estas complicaciones. Desde ya punción arterial, intentando encontrar la vena sin ninguna duda, y por eso me parece muy útil el catéter de PIC, porque al entrar en forma periférica me da la posibilidad de hacer mucho menos complicaciones en la región del cuello y del tórax del paciente. No sé, Vilan y Saturnino, qué complicaciones han tenido, pero... Yo, como ustedes, tuve casi todas. Yo pienso que solo no tuve tamponamiento cardíaco, la perforación, que son complicaciones muy graves y algunas veces fatales, pero que otras teníamos todas. Una complicación que es muy frecuente cuando no se hace uso de ultrasonido es el hematoma, que no es muy falado porque no es tan importante, no se hace una secuela muy grande, pero que lo hematoma puede ser un sitio de infección. Entonces, es una cosa que cuando no se usa ultrasonido, hace mucho hematoma y no se ve muchas veces. Es un sitio que se puede hacer la trombosis y que se puede hacer la infección. Bien. ¿Satur? Bueno, mi opinión es que quien no pincha, pues no tiene complicaciones, quien pincha tiene complicaciones. Entonces hemos tenido de todas las complicaciones. Afortunadamente, como tengo menos años de experiencia, pues he tenido menos complicaciones y me esperarán muchas otras en el futuro. Espero que todas salgan bien. Pero sí, las complicaciones están ahí con la técnica. Afortunadamente la ecografía te disminuye el número de complicaciones posibles. Otra pregunta. ¿La trombosis, qué tan frecuente es su ocurrencia? Mucho más frecuente. Bueno, si uno lee la bibliografía, es amplia la gama, los porcentajes en que tienen trombosis las distintas series. Hablan desde un 2% hasta algunas series que va arriba del 20%. La trombosis tiene que ver con una serie de factores. Yo creo que Villani lo explica muy bien en su charla, y por eso inmediatamente la voy a dejar a ella. Por eso yo hablé de los factores de coagulación a tener en cuenta, hablé del diámetro del catéter, que no puede exceder el 30-40% de la luz de la vena, y hablé del tipo de catéter y hablé de las características del paciente, porque a veces tienen enfermedades preexistentes que favorecen la trombosis, pero quizás Villani puede explayarse un poco más sobre la tríada de Virchow, que es la que habla de trombosis, ¿no, Villani? Sí, yo creo que en la literatura vamos a ser como 2-4% de las trombosis, pero que estamos hablando de trombosis que son sintomáticas. Se va a hacer una pesquisa para todos los pacientes, vamos a tener mucho más que esto. Cuanto más arriba el catéter, la punta va a quedar, por ejemplo, si un catéter está con su punta en su biclavia, está con su punta en la cava, pero que más arriba, vas a tener más trombosis. La trombosis, tenemos la tríada de Virchow, entonces se usa la ultrasonido, va a reducir los pinchazos, entonces va a reducir la lesión endotelial, va a reducir el calibre del catéter, porque va a hacer una ocupación que no es tan grande, entonces va a ocupar menos vena. Tenemos los dos factores que podemos interferir, que es la punción y el calibre del catéter en la estasis, pero que las complicaciones del paciente, por ejemplo, un paciente oncólogo con disturbio de coagulación, con otros factores de coagulación, son inherentes al paciente, que no se podemos hacer el cambio. Entonces, las cosas que podemos hacer para reducir la trombosis, hacer el ultrasonido, con menos lesión endotelial y hacer una ocupación del catéter más pequeña. Otra cosa que es importante es que cuando tenemos una trombosis, que mismo que es sintomática, si el catéter está funcionando,
no hay ningún señal de infección, no tiene que sacar el catéter, que es muy peligroso sacar el catéter. Y algunas veces las personas cuando ven una trombosis quieren sacar el catéter en la misma hora y puede hacer un émbolo y es un cuadro muy más grave. Entonces, si el catéter está funcionando, no tiene señal de infección, tiene flujo y reflujo, puede quedar lo mismo catéter, mismo en la trombosis sintomática, que como 2-3 días va a mejorar los síntomas y los catéteres es lo mismo. Se va a hacer sacar este catéter y poner otro, los problemas de la trombosis no van a desaparecer, pero que se tiene que empezar el tratamiento anticoagulante. Bien, gracias, Villani. Alberto, Bueno, sí. Comparto 100% lo que dijo Villani, sobre todo porque hay mucha tendencia a retirar catéteres cuando no tiene indicación de retirarse, y si hay un trombo paralelo al catéter y el catéter está funcionando, no hay infección, no hay signos de alteración del estado general y demás, el catéter debe quedar puesto. Ahora, recordar lo siguiente, en ese protocolo de Pitiruti que se llama RACEVA, que hace todo un scanning y un screening de los vasos y fundamentalmente del vaso que vamos a utilizar, en la medida en que vamos aprendiendo los cirujanos, porque yo digo que los cirujanos tenemos facilidad para aprender. Entonces, cuando yo estaba en intervencionismo, trabajaba en conjunto con un radiólogo. Y siempre yo pensaba para mis adentros. Yo aprendí del radiólogo, el radiólogo aprendió de mí. Pero los cirujanos tenemos más facilidad porque creo que al hacer bien los procedimientos, sabemos cómo resolverlos también. Entonces, vamos a aprender también a ver trombos. Y entonces cuando hacemos el screening del vaso y el scanning del vaso, también vamos a ver si hay algún trombo o no y si podemos colocar el catéter o no. Entonces, eso también me parece importante porque uno lo va aprendiendo con el correr del tiempo. Eso es lo que quería decir. Perfecto, Horacio. Bueno, estamos con el tiempo ya cumplido, pero quedan 2 preguntas. Una que es para Villani, de Julio Yeyenes, que dice si podría especificar cómo tuneliza el PIC. Sí, claro. Yo hago con un Avocat 14, paso en lo subcutáneo, pongo el catéter dentro y pongo todo el catéter junto, el conjunto junto. Tiene otras personas que se hacen con tunelizador o con pinzas, pero que me gusta más con Avocat porque se queda más justo y no se hace una disección con un sangrado más grande. Para Avocat, para PIC 5 Frenches y 6 Frenches, Avocat 14 para 4, lo 16. Perfecto, gracias, Villani. Alberto, sí. Perdón, yo le comentaría al colega que vamos con Villani a mostrarle la tunelización a los efectos del curso. Vamos a mostrar con un simulador, en la medida de lo posible, cómo se hace la tunelización del PIC. Así queda un poco más claro. Perfecto. Sí, sí. Y la última de Ramón Brizuela dice, ¿qué eje utilizan más, el transversal o el longitudinal? Cada uno se acostumbra a su eje. Yo estoy más acostumbrado a punzar con el transductor en transversal y hacer todo el procedimiento, y cuando pasé la guía también la observo, pero ahí pongo el transductor en longitudinal para observar la guía en todo su recorrido, de cefálico a caudal. Para mí me gusta más el transversal porque me gusta más la punción supraclavicular de la vena subclavia, el tronco venoso. Es mi preferencia de acceso, no la yugular. Perfecto. Saturnino. Yo suelo usar el eje transversal también. Me gusta ver todas las estructuras vasculares y luego, como el doctor Cuesta, compruebo en longitudinal que la guía está perfectamente introducida en la vena que he elegido.
Aquí en la pediatría el problema es que muchas veces el transductor es demasiado grande para el cuello del niño y a veces cuesta colocarlo para hacer una punción longitudinal. O sea que yo creo que al final la mayoría de los que nos dedicamos a la infancia nos hemos acostumbrado a hacer punciones transversales. Bien. Bueno, y esta sí es la última. Carlos Blanco pregunta, en neonatología, ¿qué acceso vascular es el más recomendado? Dejo a Saturnino y a Villani que contesten. Para mí el tronco yugulovascular o brachiocefálico es mi preferencia para todos, incluso a niños con menos de 1000 gramos. Bien. En nuestro caso, la mayoría depende mucho del paciente. Se suelen usar PICs finitos y elásticos de siempre, periféricos, en la mayoría de los pacientes, y luego si necesitan un acceso venoso de larga duración, pues vamos como la doctora Kramer al tronco. Y a veces, si es una patología quirúrgica y requiere así algún tipo de acceso diferente, pues un femoral que siempre es más sencillo. Horacio. Comparto con Villani, en general tronco venoso primero, después vena yugular, y lo que quiero decir que es importante tener ese transductor que yo mostré, que es muy pequeño, que es muy útil para recién nacido, que yo lo llamo palo de hockey, stick, que es un transductor en realidad de alta frecuencia y que puede colocarse tranquilamente en la región supraclavicular de un recién nacido, incluso de un prematuro. Perfecto. Bueno, Horacio, te invito a que cierres este webinar, luego yo doy las últimas palabras en nombre de Inspire. Bien. Alberto, yo te agradezco cómo has moderado, digamos, realmente, como siempre, con la calidad que te caracteriza. Quiero agradecer infinitamente a Villani y a Saturnino por los aportes que nos han hecho. Espero que este webinar les haya sido útiles a todos los que han estado escuchando. Sé que casi con seguridad está María Salgado del otro lado, la presidenta de la Sociedad o la Asociación Iberoamericana. Le mando un gran saludo y un gran abrazo, igual que a Paula Astudillo y a Leopoldo López Contreras también. No sé si ella quiere decir algo, nos quiere dejar algunas palabras. Si es así, le dejo la apertura a ella. Y no sé si estás ahí, María o Paul. No sé si estar en el Zoom. No sé si están muteados o no están. Ellos no están en Zoom. Yo creo que están solo en YouTube y no es posible. Ok. Entonces, bueno, agradecerles a todos. Una vez más, gracias Villani, gracias Saturnino. Tendremos el desafío del 9 y 10 de abril de hacer nuestro curso virtual para toda la sociedad iberoamericana y para todos los cirujanos, enfermeros, estudiantes y médicos en general que se quieran anotar. Así que gracias a Inspire por la participación, como siempre, y nuevamente, Alberto, te dejo la palabra final y muchas gracias por tu participación. Muy bien, gracias Horacio, y los demás, y Villani y Satur, han estado excelentes. Y bueno, yo quiero agradecer su participación y la de todos los participantes que han estado en el webinar, en el nombre de Juan Cobian, que es el director del Centro de Simulación Inspire, y de todo el equipo operativo, Caro, Gaby, Alan, y espero que haya sido de utilidad para todos, y bueno, invitarlos al curso donde realmente se van a poder ampliar todos estos temas que han estado viendo hoy. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Gracias, saludos a todos. Chao. Chao, Villani.